Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, entrando en una nueva Semana Santa, Semana de Juicio. Durante varios años, desde que estamos en la red, hemos hablado varias veces del verdadero significado de Semana Santa, que no es otro que recordar cómo en esos días la justicia de Dios cae sobre el Hijo de Dios para librarlo a usted de la ira de Dios como centro de la salvación de Dios por medio del libre albedrío que le ha dado Dios. Para el mensaje de esta Semana Santa, meditaremos en Mateo capítulo 26, versículo 2, y lo haremos de forma expositiva en varias partes para su mejor comprensión. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 2. Dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado por los hombres. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase del mensaje de hoy que dice, dentro de 2 días. Esta mini frase, estimado oyente, nos muestra que, cuando el Señor Jesús lo dijo, sabía perfectamente lo que iba a suceder dentro de 2 días. El Señor Jesús pudo haber escapado de lo que venía en 2 días, pero no lo hizo. Él sabía el cronograma de cada día de su estancia en la tierra porque Él, junto con el Padre y el Espíritu Santo, diseñaron cada día, cada acto, cada frase, cada acontecimiento en la tierra que hizo, porque todo había sido diseñado en el consejo eterno. Los 3 seres divinos firmaron el compromiso en esa mesa de salvar al hombre y en 2 días había llegado el cumplimiento de ese compromiso. Todo se estaba haciendo según lo planeado en ese consejo eterno de 3 personas divinas que estaban trabajando para nosotros. ¿Qué haría usted si supiera que dentro de 2 días le van a aplicar una injusticia? ¿Qué haría usted si supiera que dentro de 2 días vendrían a ajusticiarlo injustamente? ¿Qué haría usted si supiera que dentro de 2 días sucedería una desgracia en su vida? ¿Qué haría si usted supiera que dentro de 2 días vendrían a matarlo? ¿Qué haría usted si supiera que dentro de 2 días usted se moriría? ¿Qué haría? Valore y reflexione. Valore, medite y aplíquese esta intensa frase. Esta frase pequeña de 4 palabras que empiezan por D. Dentro de 2 días. 4 palabras que son una profecía dicha por el Señor Jesús, estimado oyente. Él no solo sabía lo que sucedería dentro de 2 días, sino que lo profetizó, y eso le da credibilidad a sus palabras. Una profecía que él no tenía control se cumplió, pero no solo eso, sino que él sabía también lo que sucedería 2 años atrás. Él sabía lo que sucedería cuando empezó su ministerio. Él sabía lo que sucedería aún siendo pequeño. Él sabía lo que sucedería antes de venir a la tierra. Él lo sabía todo, pero vino. El Señor Jesús sabía su misión, sabía su destino, sabía que dentro de 2 días se consumaría todo el plan eterno diseñado en el consejo eterno y fraguado desde Génesis hasta esos 2 angustiosos días antes del Calvario, donde su alma estuvo triste hasta la muerte. ¿Qué haría usted si supiera lo que sucedería dentro de 2 días, estimado oyente? ¿Está usted preparado para lo que pueda sucederle dentro de 2 días? El Señor estaba preparado para morir dentro de 2 días. ¿Está usted preparado para morir dentro de 2 días? ¿Sabe cómo prepararse para morir dentro de 2 días? Si a usted le diagnosticaran tan solo 2 días de vida, ¿qué haría en esos 2 días, estimado oyente? Sin embargo, el Señor Jesús no cambió su plan. No escapó a otro país, no evitó la muerte, no hizo nada, sino simplemente seguir el plan hasta el fin, porque en él había total seguridad ante la muerte. ¿Tiene usted, estimado oyente, total seguridad ante la muerte?
¿Está usted preparado para la muerte si le viniera en 2 días? Por cierto, estimado oyente, permítame avisarle que, si usted está amparado por la falsa seguridad de la Iglesia Católica, o por la falsa seguridad de la Iglesia Calvinista Reformada, o usted está con los presbiterianos, con los pentecostales, si usted está cobijado por la Iglesia Adventista, o por la Iglesia Unicitaria, o usted sigue un barbudo rabino, o usted está metido en un ambiente mesiánico, ¿sabe una cosa? Si usted está metido en alguno de esos lugares, a usted, dentro de 2 días, le espera la condenación eterna, porque esos grupos no le ayudan ante la muerte si la muerte le viniera en 2 días. Reflexione en esta frase, estimado oyente, reflexione. Dentro de 2 días. ¿Está usted preparado para lo que suceda el martes? Jesús estaba preparado para la muerte. Sabía que le venía el juicio, pero él estaba preparado. Le repito, ¿usted está preparado para la muerte? Porque con la muerte llega inmediatamente el juicio y la eternidad. Cuando usted muere, Dios examina su alma. Y si su alma está llena de pecados sin perdonar, al momento mismo de morir, Él lo destina primero a la cárcel de oscuridad en espera del día del juicio de Dios. Y luego lo lanzará a usted en cuerpo y alma al lago de fuego eterno. Por eso es necesario que usted esté preparado para morir, sea en 2 días o en 2 años. Porque como el mismo Jesús dijo, moriréis en vuestros pecados. Morir en pecado y con pecados implica la justicia, el juicio y la cárcel eterna. Despierte, estimado oyente, despierte, porque quizás le queden 2 días. El Señor Jesús sabía que en 2 días le llegaría el juicio de los hombres y el juicio de Dios. Pero él estaba tranquilo, porque no le debía nada a los hombres y no había hecho nada malo ante Dios. Se lo repito, el Señor Jesús estaba tranquilo porque no le debía nada a los hombres y no había hecho nada malo ante Dios. ¿Es así su caso, estimado oyente? ¿Le debe usted algo a alguien? Quizás no le deba algo a alguien, pero sí le debe algo a Dios. Si usted le debe algo a alguien, más vale que lo arregle antes de morir, pero sobre todo, arregle sus deudas ante Dios antes de morir, para que pueda morir en paz, como lo haría el Señor Jesús. Entremos en el análisis y comentario de la segunda frase del mensaje de hoy que dice: se celebra la Pascua. La Pascua judía era la fiesta más importante del calendario judío junto con la fiesta del gran día de la expiación. En ambas fiestas se mataba un cordero y la muerte de ese cordero, tanto en la fiesta de la Pascua como en la fiesta del gran día de la expiación, paradójicamente, la muerte de un cordero era para librar a las personas de la muerte. En los días de Jesús, lo que la gente no se estaba dando cuenta, ni siquiera los mismos discípulos, era que dentro de 2 días sería sacrificado el verdadero Cordero Pascual, coincidiendo con la fiesta de la Pascua antigua, donde Jesús, el hombre perfecto, el Cordero, era como ese Cordero inocente que sería sacrificado porque calculadamente había sido decidido así en el Consejo Eterno, que coincidiera justo el mismo día de la Pascua judía para recibir la justicia de Dios por los pecados del hombre, y a la vez, con esa muerte, abrogaría el sacrificio de la Pascua antigua mosaica. Y ahora nosotros tenemos un privilegio, podemos ver, comprender y admirarnos de todo esto que tenemos, una nueva Pascua y un nuevo Cordero Pascual eterno, cosa que los judíos, los rabinos y muchos más no entienden. Así como Jesús es el Cordero de la nueva Pascua que anula la antigua Pascua, de la misma manera, estimado oyente, no solo anula el rito de la antigua Pascua, sino que el Señor Jesús también anula todos los ritos del antiguo pacto. Por eso decimos siempre que con la muerte de Jesús, el Cordero Pascual, se cumple todo el antiguo pacto y se abroga todo el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto por medio del nuevo Cordero Pascual, el Cordero de Dios. El Señor Jesús muere el mismo día de la Pascua judía,
coincidiendo a propósito para mostrar que el antiguo pacto estaba ya cumplido y a la vez quedaría abrogado. Metas esto en la cabeza, estimado pentecostal, estimado adventista, estimado católico romano, estimado mesiánico, estimado rabino que practicas ritos, costumbres y cosas del antiguo pacto mosaico que están ya caducadas. A ver si usted se entera que Cristo es la nueva Pascua que abroga la antigua Pascua, sino que también abroga todo el antiguo pacto, como por ejemplo el ayuno, las vigilias, las primicias, los alimentos impuros, la circuncisión, el diezmo, el altar, el sacerdocio ritualista, las ridículas vestimentas judías que usan los rabinos y los sacerdotes católicos. Cristo anula las fiestas judías que celebran los mesiánicos y los rabinos y un largo etcétera. Todo eso está abrogado, porque Cristo ya cumplió todo el ritual y todas las leyes del antiguo pacto, y solo faltaba cumplir la última Pascua. Por lo tanto, si Cristo cumplió el antiguo pacto, entonces toda persona que por medio de la conversión está en Cristo, como lo dijo el judío Pablo, a esa persona se le imputan jurídicamente todas las leyes que cumplió el Señor Jesús, entre ellas la Pascua. Por eso no tenemos que celebrar la Pascua ni ningún rito del antiguo pacto, porque Cristo es la nueva Pascua que cumplió todo el antiguo pacto. Y por eso también no tenemos que ayunar, ni diezmar, ni circuncidarnos, ni hacer vigilias, ni celebrar la Pascua, ni nada de lo que hacen los pentecostales, los rabinos, los mesiánicos y los católicos romanos que lo toman del Antiguo Testamento. Todas esas iglesias aún no se han enterado que Cristo es la nueva Pascua, que Cristo cumplió la Pascua y todos los demás ritos. De hecho, él mismo lo dijo: consumado es. Eso significa que cumplió todo el antiguo pacto y a partir de ahí queda abrogado el antiguo pacto. Por lo tanto, ahora ya no hay que cumplir nada del antiguo pacto. Lo único que hay que cumplir, estimado oyente, lo único que hay que cumplir para salvarse son los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, que veremos al final del mensaje. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase del mensaje de hoy que dice: el Hijo del Hombre será entregado a los hombres. Al Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, se lo identifica de dos formas. Primero, como el Hijo de Dios, y segundo, como el Hijo del Hombre. La frase «el Hijo de Dios», que aparece varias veces en la Biblia, se refiere a su parte divina, se refiere a la parte interna, se refiere a su divinidad que estaba metida dentro de ese hombre, dentro de ese cuerpo, dentro del Hijo del Hombre, llamado humanamente Jesús. Jesús es la parte humana y corporal, y Cristo es la parte divina espiritual. Por lo tanto, Jesucristo es un ser, una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en un mismo cuerpo. Cristo manejaba el cuerpo humano llamado Jesús. Cristo se metió dentro de ese cuerpo llamado Jesús. Jesús es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios metido en el Hijo del Hombre. El tema es complejo, pero para preguntas de este tema teológico, llamado la unión hipostática, o sea, la doble naturaleza de Jesucristo, si quiere, escríbanos. Aquí el texto quiere hacer énfasis en la parte humana. Aquí no se habla de la parte divina. En el Calvario hay dos escenarios. El escenario humano visible, que es el que se ve centrado en la persona del Hijo del Hombre, y luego está el otro escenario, el escenario que está detrás del Calvario. Un escenario invisible, tal como lo ilustramos en pantalla y muchas veces lo hemos dicho en el canal. Aquí en esta frase del Señor Jesús está profetizando que a pesar de haber vivido una vida intachable como hombre, donde todos los hombres han visto que fue el hombre perfecto en todas las etapas de su vida, y ayudó a todos los hombres amando al prójimo más que a sí mismo, a pesar de eso, los perversos hombres lo rechazaron. ¿Se da cuenta cómo es la naturaleza humana, estimado oyente? Esos hombres que habían sido enseñados por el Señor con una sabiduría única que ningún hombre les había enseñado.
Esos hombres que habían sido sanados y alimentados por el Señor Jesús muchas veces. Esos hombres que habían visto el modelo de hombre con carácter perfecto. Ese hombre que nunca hizo nada malo a los hombres, sino que pasó 33 años haciendo el bien a los hombres. Ahora era entregado a las autoridades por esos hombres. ¿Se da cuenta la naturaleza que tenían todos esos hombres del tiempo de Jesús, incluidos los discípulos? Pues sabe una cosa, estimado oyente, nosotros, como hombres, hubiéramos hecho lo mismo que aquellos hombres. Así que usted y yo somos exactamente igual de perversos que aquellos hombres que entregaron al Señor Jesús injustamente, porque tenemos la misma naturaleza de ellos y hubiéramos hecho lo mismo que ellos. Hubiéramos sido igual de rastreros, de cobardes, de populacho, de desagradecidos, de llevados por la corriente, de interesados, de influenciables por los líderes, de traidores, de aprovechados y de despreciables, como aquellos hombres que lo entregaron a la justicia, siendo que no hizo nunca nada injusto. Lo que hicieron aquellos hombres, eso nos dice que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Lo hubiéramos entregado injustamente, a pesar de que pasó haciendo el bien a los hombres y no hizo nada malo ante los hombres. Usted y yo somos igual que aquella generación, somos igual que aquella gentuza del siglo I. Uno se pregunta cómo pudieron aquellos populachos de cientos o miles de hombres que fueron 3 años enseñados, sanados, alimentados, asombrados y ayudados por el Hijo del Hombre, ser tan cobardes, tan despreciables, tan desagradecidos y tan malas personas con el Hijo del Hombre. ¿Cómo? Bueno, Dios nos dice por medio de este pasaje increíble que todo hombre es igual, porque procede del mismo hombre perverso, Adán y Eva. Y ese comportamiento no solo fue en el siglo I, sino que Dios, por medio de esta frase, nos está enseñando que sería exactamente igual ahora con nosotros en el siglo XXI. Lo que cambia es la fecha, pero no la esencia de la naturaleza perversa de los hombres, que hubiéramos hecho lo mismo que aquellos hombres de aquel día. Por eso, usted y yo merecemos ahora la justicia de Dios. Porque así como aquellos hombres cometieron la injusticia de entregar a un hombre inocente y justo, nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Por eso todo hombre merece la justicia de Dios, porque no solo comete pecados en la vida diaria, sino que todo hombre tiene en su esencia, en su naturaleza, lo mismo que los hombres del tiempo de Jesús que lo entregaron. Todos tenemos una naturaleza perversa. Por eso todo hombre es culpable delante de Dios, porque haría exactamente lo mismo que aquellos hombres. Toda aquella generación que entregó al Hijo del Hombre en un acto injusto, ¿dónde están ahora? Todos esos están ahora en la cárcel eterna, desde los muy respetables líderes religiosos, pasando por el perverso Pilatos y siguiendo por toda la muchedumbre que gritaba ¡Crucifícale! Todos esos ahora están en la cárcel eterna. No haga usted lo mismo como aquellos hombres, estimado oyente. No sea cobarde. No entregue al Señor Jesús a la indiferencia. No rechace su mensaje de hoy. No haga eso, estimado oyente. Aquellos hombres eran religiosos y ahora están todos perdidos para siempre. La religión no les sirvió de nada. Aquella muchedumbre, aquel populacho eran religiosos, pero ahora están en la cárcel eterna a pesar de haber sido muy religiosos. Todos eran muy religiosos, muy cumplidores de la religión judía, pero perversos y perdidos. ¿No vieron en el Hijo del Hombre, el hombre perfecto que estaba cumpliendo toda la ley, que ellos no podían cumplir? Jesús mismo se los dijo, y ellos lo rechazaron. Así que no sea religioso, no haga como aquellos hombres, ni haga como aquella generación. No rechace lo que decimos de parte del Hijo del Hombre, estimado oyente. Escuche bien esta afirmación contundente que le vamos a dar ahora. El Hijo del Hombre fue entregado a la crucifixión por los hombres, pero también el Hijo de Dios fue entregado por Dios a la muerte, a la ira y a la justicia de Dios. Se lo repito, el Hijo del Hombre fue entregado a los hombres, pero también el Hijo de Dios fue entregado por Dios a la muerte, a la ira y a la justicia de Dios. Los hombres no podían matar al Hijo del Hombre. El que mató al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios fue el Dios mismo. Dios al Hijo del Hombre le quita la vida física,
y al Hijo de Dios lo quitan de la familia divina. Jesús nunca pecó, por lo tanto nunca moriría si el Padre no le quitara la vida. La paga del pecado es la muerte, dice la ley universal de Dios. Pero como Jesús nunca pecó, la muerte natural nunca podría sobre él, ni siquiera en la crucifixión. El que mató al Hijo del Hombre y mató al Hijo de Dios fue el resto de las personas de Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Esta es la gran verdad teológica de la Semana Santa, la semana de doble juicio. Y entremos ahora en la cuarta y última frase del día de hoy, que dice: será crucificado por los hombres. Y nosotros añadimos: y será matado por Dios. El Señor Jesús fue crucificado en su cuerpo por los hombres, pero fue matado en su alma por Dios. El Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, el otro juez ejecutor, matan doblemente al Hijo. Primero, lo matan físicamente y segundo, lo matan de la unidad familiar divina. A Jesús no lo podían matar los hombres, estimado oyente. Lo podían crucificar, pero no podían matarlo aunque le clavaran 100 lanzas en el cuerpo, porque nunca había pecado, como hemos dicho antes. Si el Padre no le hubiera quitado la vida humana, Jesús nunca hubiera muerto físicamente en la cruz, porque Jesús, el Hijo del Hombre, nunca pecó. Por lo tanto, aquella ley de que la paga del pecado es la muerte y la ley de la entropía en él no tienen efecto, porque él es un hombre perfecto. Así que Dios el Padre es el que lo mata doblemente. Primero le quita la vida física y segundo lo mata de la unidad divina. Matar es separar, morir es separar, la muerte es separación. Por lo tanto, el Señor Jesús muere de dos formas. Primero la muerte física y segundo la otra muerte, la fuerte, la separación, el desgarro de la familia divina. El Señor fue cortado, fue circuncidado, fue maldecido, fue apartado, fue matado de la unidad familiar divina. Lo repetiremos hasta el cansancio porque nadie enseña esta verdad ni en Semana Santa ni nunca. No lo enseñan ni en su iglesia ni en ninguna iglesia del día de hoy. Dios, o sea el Padre y el Espíritu Santo, ambos decidieron matar, rasgar, desgarrar, apartar y cortar la relación eterna que tenían en familia con el Hijo. Ese corte fue un infierno para el Hijo. Así será con todo hombre. Primero matado físicamente por Dios y segundo matado de la presencia de Dios, o sea, muerto eternamente si no se convierte por medio del Evangelio. Ya hemos dicho que las personas de la divinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, son seres eternos. Por lo tanto, todo lo que viven entre ellos tiene una dimensión eterna. Por eso, el instante de separación que hubo entre el Señor Jesús y el resto de Dios, desde Getsemaní hasta el Calvario, ese tiempo, ese instante de muerte, ese instante de separación entre ellos, ese instante de maldición, ese instante de unas horas, eso equivale a una eternidad entre ellos, porque todo lo que ellos viven entre sí es de dimensión eterna. Por eso, cuando uno se agarra de lo que el Señor Jesús hizo, eso equivale a una eternidad. Por lo tanto, cuando uno toma la obra de la cruz por la fe, eso nos libra de la eternidad separada de Dios. Porque el Señor Jesús ya vivió una separación eterna entre Getsemaní y el Calvario. En otras palabras, esa maldición eterna que duró horas, esa muerte eterna que duró horas, ese apartamiento de Dios que duró horas, esa ira de Dios que cayó durante unas horas, esa justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús en unas horas, todo eso equivale a una eternidad entre ellos. Por eso, cuando usted se apropia de lo que vivió el Señor Jesús, eso equivale a una eternidad que ya no caerá sobre uno y lo libra de la condenación eterna. ¿Se da cuenta de este tema teológico, estimado oyente?
El Señor Jesús fue crucificado porque era parte de la profecía, que el Cordero tenía que ser crucificado. Pero, ¿por qué tenía que morir? Tenía que morir para recibir la justicia de Dios por causa de los pecados suyos y míos, estimado oyente, que despiertan la justicia de Dios. Sus pecados y mis pecados demandan justicia en Dios y despiertan la justicia de Dios. Entonces, esa justicia tiene que caer sobre alguien. Si la justicia cae sobre usted, ¡zas! Dios, el juez, lo envía a la cárcel eterna. Pero, si el Señor se ofrece a recibir esa justicia en su lugar y luego usted toma esa justicia por la fe, entonces usted se libra de la justicia de Dios. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué maravilloso es comprender el verdadero significado de la Semana Santa y no vivir la frialdad, la idolatría, el engaño, la mentira de la Semana Santa, tanto católico-romana como evangélico-cristiana? ¿Se da cuenta? ¿Quién enseña esto que estamos enseñando nosotros en los rituales idólatras y mecánicos del día de hoy, tanto en la falsa iglesia católica romana como en las iglesias falsas cristianas? ¿Quién enseña esto? Compare lo que enseñamos aquí de la Semana Santa con lo que usted escuchará por ahí, estimado oyente. ¿Cómo sabemos que la ira de Dios y la justicia de Dios cayó sobre el Hijo de Dios? ¿Cómo? Bueno, sencillo, estimado oyente. Jesús nunca pecó, como ya hemos dicho. Por lo tanto, no tenía que morir. Así que si murió es porque alguien lo mató, porque había una razón. Y esa razón es que ese hombre perfecto estaba ahí en la cruz voluntariamente para recibir la justicia eterna y la recibió de parte del Señor, el Padre, cuando lo mató. Cuando usted se apropia de la ira de Dios que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la justicia que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la muerte que cayó sobre el Señor Jesús, cuando usted se apropia de la maldición que cayó sobre el Señor Jesús a manos de Dios, entonces esa ira eterna, esa justicia eterna, esa maldición eterna, esa muerte eterna, ese castigo eterno, esa separación eterna, no caerá nunca sobre usted. ¿No le parece una noticia trágica, pero a la vez maravillosa? Trágica para ellos, los tres seres divinos que fueron desgarrados por usted y por mí, y maravillosa noticia porque esa es la única y verdadera salvación que nos libra a usted y a mí de lo que viviríamos eternamente en el infierno eterno. El infierno que vivió el Señor Jesús no lo vivirá usted si usted obedece los dos requisitos que puso el Señor Jesús para que usted no experimente la ira de Dios, la cárcel de Dios, el castigo de Dios, la justicia de Dios, la maldición de Dios y la separación eterna de Dios. El mayor sufrimiento del Señor Jesús no fue el físico, estimado oyente, lo hemos dicho varias veces. De hecho, Jesús no sufrió físicamente como todo el mundo cree. Y no es algo que nos estemos inventando, sino que teológicamente hablando es así. Jesús no sufrió nada físicamente, porque el sufrimiento es consecuencia de la caída, y Jesús nunca pecó. Jesús no es un hombre caído, por lo tanto Jesús no sufrió físicamente. No vemos nunca gritar de dolor al Señor, ni tampoco que los textos hablen del dolor físico del Señor. Eso no lo vemos nunca. El razonamiento es este. El dolor es consecuencia de la caída, pero Jesús no es un ser caído. Es más, en el futuro, dice la Escritura, que no habrá dolor por tener un cuerpo perfecto semejante al que tiene ahora el Señor Jesús. Y el cuerpo del Señor en la cruz es exactamente el mismo que tiene ahora. Uniendo las piezas, afirmamos contundentemente que Jesús no sufrió físicamente. Su dolor fue en el alma por ser desgarrado de la unidad divina. Entonces nos preguntan, pero pastor, si Jesús también fue humano, ¿los azotes que recibió, aunque él no se quejó, le dolieron? Pues no, estimado oyente, no solo no se quejó, sino que, por la razón teológica que acabamos de dar, de que el dolor es causa de la caída y que Jesús tenía un cuerpo perfecto, por ambas cosas Jesús no pudo haber sufrido en lo físico. No tiene su cuerpo estropeado, ni su sistema neuronal estropeado como el nuestro. De hecho, él aún tiene la abertura de su lanza en el costado de su cuerpo, y eso debería, teóricamente,
dolerle, porque es una abertura grande, pero sin embargo Él no tiene dolor. El dolor es de este mundo, y Él no es de este mundo. Su dolor es y fue en el alma. Él mismo lo dijo. Mi alma sufre hasta la muerte. Los pastores, la gente, la tradición, las películas se centran solo en el dolor físico del Señor, un dolor físico que no existió nunca en Jesús. La gente y los pastores ignoran el verdadero dolor de Cristo, su alma partida por su familia por causa de sus pecados, estimado oyente. El mayor y único dolor del Señor fue el desgarramiento de su alma porque su familia divina lo estaba despreciando, ajusticiando y declarándolo maldito, cuando por toda la eternidad esa relación había sido maravillosamente estrecha y perfecta entre ellos. Y ahora, su amada familia, el Padre y el Espíritu Santo, le estaban declarando delincuente, maldito, culpable, y lo estaban matando bajo la justicia divina. Dolor indescriptible que supera nuestro entendimiento. Aquello fue una circuncisión sin anestesia. Ahora, antes de terminar el mensaje, no podemos dejar de recordar a la audiencia dos datos importantísimos que de forma tradicional corren como un gran error en el mundo cristiano. La culpa de este error, que se repite cada año en la Semana Santa, la tiene la falsa Iglesia Católica Romana, y la otra parte de culpa la tiene la ignorante Iglesia Evangélico-Cristiana, y es que ni Jesús murió en viernes, ni Jesús resucitó en domingo, sino que, como ya hemos dicho varias Semanas Santas en el canal, Jesús murió a las 3 de la tarde del miércoles de Semana Santa y resucitó pasadas las 6 de la tarde del día sábado. Es matemáticamente imposible que Jesús haya muerto en viernes, como dice la falsa cristiandad, y que haya resucitado el domingo. No hay 3 días y 3 noches entre el viernes y la mañana del domingo. Todo es una gran mentira. Ahora, llegados ya al final del mensaje, entonces queda redirigir el tema de hoy al punto que se debe llegar siempre. Para que usted sea perdonado de sus pecados y para que pueda salvar su alma por causa de sus pecados, usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15 y que nosotros con gusto se los detallamos a continuación. Los tiene en pantalla. El primer requisito que Dios le manda a todo hombre para recibir el perdón de los pecados es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene 2 pasos. Primer paso, usted debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo paso del arrepentimiento es esto. Usted debe reconocer con su boca delante de Dios que es culpable de sus delitos y usted debe reconocer también que merece recibir la justicia de Dios por esos delitos. Estos 2 pasos son el arrepentimiento. Ahora veamos el segundo requisito de Marcos 1:15, que es creer el Evangelio. Primero, ¿qué es el Evangelio que uno debe creer? Bueno, usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús murió en una Semana Santa para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa es la causa de la muerte de Jesús que recordamos en esta Semana Santa, como hemos dicho hoy. El Padre descarga su justicia para que no caiga sobre usted como un delincuente. El Evangelio es la justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús en Semana Santa. Ahora, ¿qué es creer? Bueno, creer significa, bíblicamente hablando, apropiarse por la fe de algo. Y en este caso, lo que usted debe apropiarse es de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario y toma esa justicia caída sobre el Señor Jesús para usted, eso es creer el Evangelio. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar,
de rodillas y descalzo si su salud se lo permite, en señal de reverencia ante Dios, y hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los 2 requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15 y que nosotros se los hemos detallado antes. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje de Semana Santa, la semana del juicio de Dios. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle a colaborar con el canal si usted se siente identificado con nuestro trabajo pastoral. Puede hacerlo de forma voluntaria por medio de PayPal. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace y otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema de la verdadera Semana Santa. Quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo sábado de Semana Santa, día de la resurrección del Señor Jesús. Estaremos aquí en nuestro habitual programa Encuentros.